La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bien, en primer lugar, saludaros y agradeceros vuestra participación en esta jornada. Soy Javier Aramburu Zabala y espero que la presentación sea de vuestro interés. Comenzamos esta nueva webinar que, como veis, tiene como título Programa de Tratamiento y Desinfección del Agua, concretamente para instalaciones de riesgo, ¿eh? Y la duración será aproximadamente de 1 hora. Al finalizar, y con el tiempo que nos reste, podré contestar algunas de las preguntas que nos escribáis. Bien, estas consultas las podéis escribir, ya veis, en el recuadro de preguntas que se encuentra en la ventana. Esa ventana a la derecha de vuestra pantalla la podéis desplegar y ahí simplemente escribís en preguntas, en el chat. ¿De acuerdo? Bien, iniciamos. Ya veis, inicio de contenidos. Bueno, este es el inicio de contenidos que desarrollamos, la presentación. Y como veis, iniciamos con las diferencias entre legionelosis y COVID-19. Y esto se debe únicamente, pero únicamente, al número de consultas que nos estáis haciendo. Desde HANA no teníamos previsto incluir ningún comentario sobre el COVID-19. Y la razón es clara, no vemos aspectos comparativos que puedan ser de interés entre Legionela y COVID-19, pero debido a la insistencia, bueno, pues vamos a hacer una introducción en estas primeras diapositivas, comparación que haremos desde el punto de vista del agente causal, de su reservorio, de la transmisión de las enfermedades una y otra, de la sintomatología y desde el huésped susceptible. Vamos a terminar con, sobre todo la aclaración, porque también estas consultas de determinados virucidas, que no virucidas, nos escribís como virucidas, y se debe decir y escribir viricida. En este caso nos consultáis sobre todo el ozono y el dióxido de cloro. Y aquí, bueno, pues también vamos a hacer nuestros comentarios apoyándonos en el posicionamiento de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, SESA. Bueno, el resto de contenido lo tenéis allí. Es muy típico en lo referente a la calidad del agua y la desinfección. Bueno, vamos a ver primero la gente. Ahí está el SARS-CoV-2, que es pues el síndrome respiratorio agudo grave, que es un coronavirus y es el que causa la enfermedad, el COVID-19. Pertenece a la familia de virus y aquí estaríamos tratando no como ADN, sino como ARN. Eh, bueno, también ya lo conocéis que es coronas porque, bueno, tiene esa característica que en el perímetro está todo con proteínas que hacen un efecto corona. Y bueno, esto sí, hay que destacar que actualmente, como sabéis, no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral claro. Cuando hablamos de Legionela, pues esto ya no es un virus, es una bacteria. Y además es una bacteria ambiental. ¿De acuerdo? Que lo que produce es la enfermedad de la legionelosis. Y aquí sí podemos tratar, se puede tratar con antibióticos. Ya vi la gran diferencia respecto a la gente. Respecto al reservorio, el coronavirus tiene un reservorio que no está nada claro al día de hoy. Se puede decir, lo dicen, los que conocen que, bueno, que es el murciélago, el reservorio natural que ha sido para el virus. Eh, Pero bueno, luego está un hospedador intermedio, que es el que produce la infección, que tampoco se conoce. El pangolín, pues bueno, puede ser, pero bueno, ya nos dirán. En todo caso, hay un desconocimiento total. La legionela no, aquí se conoce perfectamente. El reservorio natural de la legionela está en el agua. Se puede encontrar en ríos, lagos.
¿De acuerdo? Y desde ahí lo que se hace es colonizar sistemas de distribución de agua y es a través de esta distribución de agua donde llegan las instalaciones de riesgo. Iríamos a la transmisión. Y sí, sí, de esta eh, instalaciones de riesgo, en el caso de la Legionela, crearían esa nebulización y de ahí va directamente, a través de la inhalación, directamente a los pulmones. No nos vamos a contagiar de Legionela ni bebiendo, ni directamente por tocarnos la mano. En el caso de la transmisión del SARS, en este caso sí. Mirad, esta es una infografía que hemos sacado del Instituto de Salud Carlos III, y aquí ya veis claramente, se va a transmitir directamente por vía aérea o directamente por contacto. Por vía aérea, primero lo que tendríamos serían unas secreciones del virus. Estas entran en contacto directamente a las mucosas, a la membrana mucosa de ojos o nariz y boca, o directamente a contaminar pues, superficies, objetos, que si tocamos y luego nos volvemos a tocar las mucosas, pues bueno, vamos a estar ya directamente contaminados, ¿no? Es una transmisión muy diferente. Lo único que en ambas enfermedades coinciden es en la sintomatología y en el huésped susceptible. Ya vi la sintomatología, pues fiebre, tos, dificultad para respirar, como importante, ¿no? Y luego el huésped susceptible, lo mismo para una y otra. Lo que hemos escuchado, pues que tenga más de 60 años, con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, etcétera. Y aquí sí, respecto a ver, los desinfectantes y viricidas. Bueno, aquí ya hay un posicionamiento que nos ha gustado, porque el 24 de abril del 2020, bueno, nada, ayer, como quien dice, se posicionó la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y ya nos dice que hay que ir directamente al listado de viricidas que tiene publicado el Ministerio de Sanidad y lo podemos consultar, ¿de acuerdo? Y aquí están los viricidas que han demostrado eficacia frente al virus, ¿eh? Atendiendo siempre a la norma UNE, la 14476, que nos permiten decir que los productos que están incluidos dentro de este listado sí tienen eficacia frente al virus. Y haríamos desde los apartados CP2, CP4 y TP1, tanto para uso ambiental, alimentario como higiene humana. Este listado de productos viricidas pueden ser de uso público en general, que aquí estaríamos hablando y son tan importantes la lejía doméstica, siempre diluida, así como el etanol, diluido entre el 62 y el 70%. Son muy eficaces en la inactivación del virus. Y estos productos de uso general son los que están empleando, por ejemplo, las empresas de limpieza, que tanta labor y tan buena están haciendo en hospitales y en otros sitios, utilizando estos productos. Y luego ya estarían los de uso personal profesional, incluso profesional especializado, y tienen que estar dentro de las empresas de servicio de biocidas a terceros, que están dentro del servicio de biocidas de las comunidades autónomas, están inscritas. Respecto al ozono y el dióxido de cloro, que nos estáis preguntando muchísimas veces, mira, aquí Hanna no se va a posicionar. Aquí se ha posicionado directamente de nuevo en la Sociedad Española de Sanidad Ambiental. Y respecto al ozono, ojo, acotando siempre al aire y a las superficies, yo os tengo que decir que a mí me encanta el ozono, como desinfectante y como viricida. Me encanta. En el agua resuelve de una forma fundamental, aunque no nos deja residual, va muy bien, muy bien. Pero en el aire y en superficies nos dice que en la actualidad se encuentra en revisión por la Agencia Europea. ¿Qué quiere decir? Que al no haber sido evaluada todavía como desinfectante de uso ambiental, pues se desconocen las dosis necesarias para garantizar la eficacia y además se desconocen los efectos que va a tener sobre la salud en esas concentraciones, en esas dosis. Y en el caso del dióxido de cloro, que es un buen bactericida y fungicida,
nos dice que no se encuentra en el listado de productos biocidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad. Entonces, no puede utilizarse como tal. Conclusión, que la Sociedad Española SESA desaconseja el uso de dióxido de cloro y ozono en la desinfección, ojo, del aire y superficies frente al coronavirus. Y luego se añade, que se ha puesto tan de moda, el empleo de túneles y arcos. Muchos están viendo como nicho de negocio, pero cuando se utilizan sobre personas, repito, cuando se utilizan sobre personas, hay que decir que actualmente no existe en España ningún producto biocida que esté autorizado por el Ministerio de Sanidad para su empleo como nebulización sobre las personas. Ninguno. Y luego, respecto a la calidad del agua, mirad, en aguas de consumo ya podemos estar tranquilos. Tanto en la OMS como la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, ya nos están diciendo que no ha sido detectado en aguas de consumo este virus. Ojo, siempre en aquellas instalaciones donde se ha filtrado y desinfectado. Los tratamientos normales, con los biocidas normales, funcionan perfectamente y inactivan el coronavirus. Ocurre lo mismo en aguas residuales, que aunque sí llega a la planta de aguas residuales, con el tratamiento y la buena gestión de la depuradora hace que estos coronavirus se inactiven. Por lo tanto, ningún problema. Siempre y cuando lo mismo, las cosas se hagan bien. Porque cuando no se hacen bien las cosas, ya entramos ya en la negligencia. Y si no seguimos las guías de prevención y control de las recomendaciones que nos hacen, en el caso del COVID-19, pues bueno, vamos a ir propagando la enfermedad. Pero el mismo caso nos ocurre con la legionela. Si hacemos un mal uso y un mal mantenimiento de instalaciones, pues seguimos con la propagación. Por lo tanto, la negligencia es el aspecto que debemos de tratar claramente respecto al parar la enfermedad, una y otra. Control de desarrollo. Bien, nos está dando positivos en muchas instalaciones. Y hablo incluso en hospitales, y hablo en redes de distribución de agua de consumo. Nos está dando positivo, pero ese no es el mayor problema. Lo que tenemos que hacer es un buen plan de mantenimiento de las instalaciones. Si hacemos un correcto plan de mantenimiento, vamos a tener controlada la bacteria, ¿de acuerdo? Incluso la vamos a poder eliminar o la vamos a dejar en estado latente, pero lo vamos a hacer seguro que no se multiplique. Por lo tanto, un correcto plan de mantenimiento. Y lo vamos a hacer en todas las instalaciones de riesgo, en que tengan mayor o menor probabilidad, ¿de acuerdo? Pero en todas, ya veis, sobre todo ahí en torres de refrigeración, en ACS. Mirad, estas instalaciones de riesgo tienen varias características, pero además que todas son principales. La primera, utilizan agua en su funcionamiento. Y ya veis, todas ellas utilizan agua. Mantienen una temperatura dentro del rango en que la bacteria, sin ninguna duda, se multiplica. Producen aerosoles, todas estas instalaciones. Y por último, normalmente se encuentran ubicadas en puntos posibles de propagación. Y ya veis, en las notificaciones entre el 89 y el 2017 es claramente en instalaciones de agua sanitaria y torres de refrigeración donde hay un mayor número de brotes. No es verdad, por el mayor número de brotes todavía no están informados y se encuentran sin información de cuál es la fuente de infección, que son 537 brotes que corresponden al 57,6%. Por tanto, aquí tendría que ir mucho mejor la posible localización de los brotes y la fuente de infección. Bien, condiciones favorables para la legionela. Pues son la temperatura, el estancamiento del agua, la calidad del agua y el biofilm, la biocapa o los depósitos biológicos. Estas son las condiciones favorables. Respecto a la temperatura, este es el parámetro que mayor influencia tiene en la multiplicación de la legionela. Los rangos estarían entre 25 y 45 o 50 grados centígrados, una mayor proliferación entre 35 y 37. La temperatura de crecimiento ya decimos 25, 45 o 50 y una temperatura óptima entre 35 y 46. Entre 35 y 37 la óptima. Por debajo de 20 puede sobrevivir, pero está latente.
Por encima de 50 o en 50 grados centígrados también puede sobrevivir la legionela. A 55 moriría el 90% entre 5 o 6 horas. Bajaría a 60 grados y a partir de 70-80 la muerte rápida de la legionela. Mira, el otro factor, una condición favorable es el estancamiento de agua. Esas zonas muertas, donde prácticamente en un régimen casi mínimo baja la velocidad incluso a puntos insospechados. Mirar, en tramos de tubería de muy poco uso o en ramales estancados o en tramos ubicados, como veis ahí, debajo del nivel de punto de desagüe o cuando tenemos bypass. Estos puntos todos son puntos de riesgo que tenemos que evitar o al menos controlar en detalle. Y luego estaríamos hablando de la calidad del agua. Aquí estaríamos hablando de presencia de nutrientes, sólidos en suspensión, hablando en términos de turbidez o en oxígeno. Tenemos que controlar muy bien el oxígeno porque cuando le demos unas condiciones buenas, hasta 2,2 miligramos litro de oxígeno, vamos a tener ahí una condición muy favorable para la legionela. O un pH entre 5 y 8,5, que es lo habitual. Por eso tenemos ahí un riesgo muy fuerte. O una elevada turbidez, que sea mayor de 15 UNF, pues otra vez con riesgo. Y el mismo caso, como vamos a ver en la diapositiva correspondiente, con el hierro. Y aquí tendremos que hacer el objetivo de control de calidad con tres objetivos básicos. El primero, reducir y eliminar la presencia de microorganismos, mantener equilibrada el agua para un funcionamiento muy eficiente de la instalación y conseguir unas buenas condiciones sanitarias. Vamos al biofilm, la biocapa. Aquí una presencia de biocapa para mí es de los puntos, dentro de estas condiciones favorables, el punto casi más crítico, ¿no? La presencia de biofilm va a favorecer la proliferación de la legionela, ahí no hay ninguna duda. Entonces, también va a proporcionar a la bacteria protección frente a los desinfectantes. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el cloro, pero también las isociazolonas, hay determinados biocidas que le cuesta mucho penetrar en esta protección que utilizan ellos, esta biocapa. Por tanto, hay que andar con muchísimo cuidado. Las condiciones de formación, pues ahí tendríamos un material inorgánico, incluso orgánico, lodos, incrustaciones, restos de la corrosión y luego restos biológicos, que van a ser focos para actuar como un reservorio secundario. Y desde ese reservorio secundario, cuando tenemos unas condiciones, sobre todo de temperatura idóneas, próximo a 25, 30, 35 grados, donde va a haber un crecimiento y multiplicación de la legionela. Y vamos a poner en riesgo, pero riesgo de verdad. Bien, y a cuenta de todo ello, pues tendremos que hacer un programa de tratamiento de agua y desinfección. ¿De acuerdo? Aquí tendremos en cuenta la calidad físico-química y microbiológica. Ya veis los controles que se deben de hacer, tanto de incrustaciones, corrosión, biofilm, los sólidos, las sales como sólidos disueltos, o la turbidez como sólidos en suspensión, y los propios microorganismos. Es importante tener en consideración que todos estos aspectos están interrelacionados entre ellos. Por lo tanto, se deben de corregir y controlar conjuntamente. Y tendríamos el programa de desinfección para controlar el crecimiento microbiano. Este es el punto clave, el programa de tratamiento de agua y desinfección para tener controlada la bacteria. Y debemos de conocer, la gente que estamos haciendo mantenimiento de instalaciones, tenemos que conocer perfectamente el tipo de agua que estamos tratando. Bien sea agua incrustante, que tenga una tendencia a formar incrustaciones y se caracteriza normalmente porque tiene una dureza elevada, o aguas agresivas, que tiene al revés la tendencia de disolver incrustaciones. No es plantilla de cal, de cualquiera de las sales. Y bueno, normalmente se caracterizan por tener una dureza reducida o aguas corrosivas, ¿de acuerdo?
las aguas agresivas se analizan desde el punto de vista de la cal, ¿eh? Las aguas corrosivas directamente desde los determinados metales que están construidas las instalaciones. Por tanto, el tipo de agua debemos de dominar, porque al final los desequilibrios químicos van en función de estas condiciones de agua, o bien sea incrustante o agresiva o corrosiva. Vamos primero al control de incrustaciones. Bueno, la capacidad incrustante, bueno, cuando hablamos de incrustaciones, hablamos de estas sales insolubles que quedan como cristales en la superficie de las instalaciones. Normalmente son sales de calcio y magnesio, pero no solo, ¿eh? No solo. Vale, ¿en qué influye? Pues también en los bicarbonatos. Los bicarbonatos, bueno, pues están actuando de una forma que rompen el equilibrio químico entre el dióxido de carbono y los carbonatos y nos hacen que estos últimos precipiten, ¿no? En el caso de la temperatura, que también influye muchísimo en la formación de incrustaciones, eh, eh, ocurre aquí que el carbonato, sobre todo el carbonato de calcio, se llama fenómeno de solubilidad inversa. ¿Qué quiere decir? Que a temperaturas más elevadas la solubilidad de carbonato de calcio disminuye y por lo tanto va a aumentar el riesgo de precipitación. Y lo mismo va a ocurrir con el pH. ¿Eh? pHs altos, ya hemos dicho que van a dar tendencia a tener incrustaciones. pHs bajos al revés, nos va a dar una tendencia a tener efectos de corrosión. Y ocurre pues también con el fenómeno de solubilidad inversa. Cuando aumenta el pH, así como cuando aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad de carbonato cálcico y precipita y nos crea problemas serios. ¿Cómo vamos a controlar? Pues bueno, desde el punto de vista externo, aquí el objetivo es evitar que entren estas sales perjudiciales, tanto las de calcio como magnesio. Y lo vamos a hacer o bien con descalcificadores, por ejemplo, con resinas de intercambio iónico o por osmosis inversa. Hay diferentes opciones. Los descalcificadores van muy bien cuando eh, eh, las instalaciones, el aporte del agua sea superior a una concentración de aproximadamente 200 miligramos litro como carbonato cálcico. Aquí resulta conveniente realizar una descalcificación previa. Lo mismo la ósmosis inversa va a evitar la entrada de iones. Eh, Aquí el tema es que vamos a desmineralizar el agua y luego, lógicamente, antes de entrar de nuevo al sistema, vamos a tener que corregir levemente. O con el control interno. Aquí va a ser, una vez que ya tenemos estas sales dentro de la instalación, y vamos a hacer que impedir que precipiten. ¿Cómo vamos a hacer? Con antiincrustantes. Estos son productos que impiden el desarrollo y el crecimiento de las incrustaciones calcáreas, normalmente o generalmente por distorsión de esa estructura cristalina que queda en las paredes. Vamos a la corrosión. Bueno, aquí estaríamos hablando ya veis en las fotografías, la destrucción de la superficie de los metales, que pueden ser por efectos físicos, este desgaste o destrucción, y los efectos físicos serían o bien por fricción o bien por abrasión, incluso erosión, ¿no? Incluso agrietamiento. Con estos efectos físicos vamos a ir provocando corrosiones o por efectos químicos. Aquí estaríamos hablando de, como hemos visto antes, el efecto del oxígeno o el efecto de sustancias oxidantes, ¿no? Y luego los electroquímicos, aquí sí, este es el más importante de los efectos. Estamos hablando del efecto de pila galvánica. Este es bueno, el que más incide en la corrosión. Las causas principales, pues igual que antes hemos visto el pH, la temperatura, el oxígeno, el cloro y el equilibrio químico del agua, medido como índice Langelier.
control con inhibidores, tanto catódicos como anódicos. ¿eh? Estos inhibidores actúan formando películas protectoras. Bien va a ser en el área catiónica o en el área aniónica. Entonces va a formar estas películas que van a hacer protección frente a la corrosión. Y aquí sí, aquí estaríamos hablando de la biocapa. Ya veis que la biocapa o biofilm, la forman, una comunidad de nutrientes y microorganismos que viven y también se reproducen formando esa capa que se adhiere perfectamente a la superficie de las instalaciones. Es el ámbito, idóneo para alojar a la legionela. Y está formada por sustancias tanto de tipo orgánico, que segregan las propias bacterias, pero también otros microorganismos, microorganismos que al final le suman a sustancias orgánicas que segregan las bacterias. ¿Y qué ocurre? Que proporcionan a las bacterias protección frente a la biocapa y, pues ahí pueden reproducirse, multiplicarse, pero además muy activamente. La formación, primero se adhieren, ya veis el punto 1, se adhiere a la superficie débilmente, se asocian en número mayor de células bacterianas. El punto 3, se produce una mayor agregación y adhesión, madura ese biofilm y se rompe diseminando la bacteria. ¿De acuerdo? Así se forma el biofilm en 5 fases que están totalmente diferenciadas entre ellas. Y la forma de destruir, aquí está claro, pero claro, se hace a través de mediante biodispersantes. Por ejemplo, cuando actuamos con el cloro, os he dicho antes también de las isociazolonas, que le cuesta bastante romper ese biofilm, pues tiene que apoyarse en biodispersantes, pero sin ninguna duda. Son productos químicos que dispersan y separan los elementos del biofilm. Entonces ahí ya facilita la entrada del biocida. ¿Cómo vamos a hacer el control de microorganismos? Bueno, pues primero, entran estos microorganismos a través del agua de aporte o a través del aire. Cuando estamos en instalaciones abiertas, algunas impurezas pues entran a través del aire, que pueden ser transportadas al interior por el agua de recirculación. Por ejemplo, esto ocurre en las torres de refrigeración, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos dentro, se puede reproducir, pero muy rápidamente. ¿Cuándo se reproduce esta bacteria? Pues cuando existe un sustrato y cuando se dan unas condiciones favorables, como hemos visto. Esas son las condiciones. ¿Cómo vamos a controlar? Bueno, pues el control de los microorganismos lo vamos a hacer por medios físicos. Ahí veis equipos de filtración para la retención de bacterias que se utilizan, o radiación ultravioleta, o el propio empleo de calor. ¿De acuerdo? Luego estaría el sistema físico-químico. Aquí hablamos de ionización cobre-plata, ozonización. Y luego ya los sistemas de desinfección química, que esos son los más relevantes, los que más se actúa sobre ellos o con ellos. Y estaríamos hablando de biocidas oxidantes. Es un sistema de desinfección en continuo, es el más conocido. Estaríamos hablando de cloro, bromo, como vamos a ver posteriormente, o biocidas no oxidantes. Aquí ya es una desinfección en dosis de choque y mantenimiento. Y luego estaríamos hablando de la combinación de tratamientos oxidantes y no oxidantes. Los biocidas no oxidantes, antes de su aplicación en instalaciones de riesgo, tienen que estar inscritos en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Tienen que estar, ya lo conocéis, inscritos. A mí personalmente me gusta la combinación de tratamientos oxidantes y no oxidantes. Desde mi punto de vista, desde luego, el mejor programa de tratamiento pasa por la combinación de un tratamiento oxidante base, que siempre nos deja un residual,
y que además se dosifique en continuo con tratamientos de choque y discontinuos de un biocida que sea no oxidante. Y todo eso se debe a la resistencia que oponen los microorganismos a los biocidas. Bien, esta es una información que sacamos desde ANETPLA y es un buen trabajo que se ha hecho de los sistemas alternativos al uso de biocidas para el control de legionelosis. Mirad, hay que ser claro, o sea, los biocidas químicos, que son los que estamos hablando ahora, tanto oxidantes como no oxidantes, representan el 80%. El número de respuestas que han dado la gente que se ha hecho la encuesta, las empresas encuestadas, el 19% corresponden a biocidas químicos más los alternativos. Y tan solo el 1% de esto que estamos hablando de métodos alternativos de desinfección, tan solo representan el 1%. Que ya veis que el 80% sigue siendo biocidas químicos, que estos serían o bien oxidantes, de la familia del cloro o del bromo, o bien no oxidantes, tanto catiónicos como aniónicos. Aquí, bueno, pues hay algunos que a mí me gustan mucho, el THPS, el amonio cuaternario, las isotiazolonas, el DBNPA, hay muy buenos biocidas no oxidantes. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Mirad, las características del biocida oxidante es que, primero, destruyen por oxidación química, penetrando en la pared celular y alterando su metabolismo. Pero aparte de desinfectantes, estos biocidas también actúan como oxidantes, oxidantes para esas sustancias reductoras que representan la contaminación, donde actúan de una forma potente. Y bueno, poseen un amplio espectro de actividad, tanto vírica como bactericida. Pero bueno, tiene un punto débil, estos biocidas oxidantes, sobre todo en el biofilm. Y si queréis, personalizando en el cloro, tienen dificultades en entrar en ese biofilm. Muchas veces y en unas condiciones, sobre todo de pH altos, que es lo que ocurre con mayor frecuencia, bueno, simplemente se quedan en esas películas superiores de biofilm. Y por supuesto que si no se actúa con dispersantes de una forma potente, no entran hasta adentro donde está la bacteria. Y bueno, son muy dependientes del pH, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Facilitan la corrosión de los metales. Sí, por eso otra de las cosas que me gusta a mí es que, claro, yo puedo actuar con cloro, pero claro, cloro, si se actúa luego con un oxidante, con un no oxidante, el cloro únicamente lo voy a dejar como residual. Por tanto, la concentración va a ser mínima. Por tanto, vamos a disminuir este problema serio de la corrosión de metales. Y sí, son compatibles con biocidas no oxidantes. Y luego lo bueno es que mantienen el residual, y dosificando de forma automática, mediante asignando un punto de consigna, de tal forma que cuando disminuye o lee por debajo del punto de consigna, actúa directamente sobre un relé que comanda la bomba dosificadora. Y bueno, el DPD es un método sencillo y estandarizado. Si vemos el cloro libre, hemos puesto esto porque quiero que vea, mirar, ya decimos siempre que el hipoclorito sódico, cuando hidroliza, forma ácido hipocloroso y en función del pH va a formar ese ácido hipocloroso que es muy débil y por eso se disocia de forma muy sencilla y el ion hipoclorito. Mirad, el verde representa el ácido hipocloroso, que es el verdadero desinfectante, y el color magenta es el ion hipoclorito, que tiene muy poco, como vamos a ver, muy poca capacidad de desinfección. Y también os he dicho que en instalaciones nos estamos encontrando con pH relativamente altos. ¿Qué quiere decir que en la instalación haya un pH 8? Pues como veis en la diapositiva, un pH 8 representa que prácticamente el 80% lo tengo como ion hipoclorito. Pero es que si paso a 8,5, prácticamente el 90% lo tengo, más del 90% lo tengo como cloro casi no activo, con muy poca potencial alrededor, con muy poca capacidad de oxidar.
Vamos a poner el ejemplo de este gráfico de la Agencia de Protección Ambiental de la EPA, donde vamos a ver el tiempo necesario para destruir logaritmo 1, bueno, el 99% de la Escherichia coli en función de unas condiciones determinadas. En este caso, hacer una concentración de ácido hipocloroso y del ion hipoclorito de 0,1 miligramo al litro. Y mirar, si veis la gráfica, eh, con el ácido hipocloroso nos hará falta 1,5 minutos, pero con el ion hipoclorito nos hace falta hasta 120 minutos. Y que esté de una forma u otra, repito, depende, y lo conocéis perfectamente, del pH. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, bueno, estos microorganismos que estamos actuando, estos microorganismos patógenos, tienen normalmente una pared celular con carga negativa. ¿Qué ocurre con el ion hipoclorito? Que lo mismo tiene carga negativa. Entonces, cuando quiere penetrar dentro del microorganismo, lo que hace la pared celular con su carga negativa es repelerla. Muy al contrario del ácido hipocloroso, de forma molecular, se encarga que entra perfectamente a través de la pared celular para inactivar el microorganismo. Y luego mirar, ponemos esta diapositiva porque todavía y al día de hoy se está utilizando ortotolidina. Por favor, eliminar la ortotolidina. Hay un método muy sencillo y económico que es el DPD. Y hay que eliminar la ortotolidina primero porque por su naturaleza tóxica. Ojo con este producto. Y luego porque no distingue entre cloro libre y cloro total. Está perfectamente el método DPD, y ya sabéis que lo que hace es formar un color y el equipo sin ningún problema va a medir ese color magenta que nos dará una concentración mayor cuanto más intensidad de color tenga. Y tenemos simplemente que tener una precaución, que si estamos haciendo hipercloraciones por encima de 5 miligramos litro y queremos tener exactitud y precisión, la norma 1 en ISO, la 7393-2, que es la del DPD, lo que nos dice es que a concentraciones más elevadas es necesario diluir la porción de ensayo. O sea que los límites para que cumpla la ley de Lambert estaríamos hablando entre 0 y 5 miligramos litro como cloro, ¿de acuerdo? Como cloro total. Y luego ya veis que hay dos botecitos, el A y el B. El B, ya os digo siempre, que es para una solución buffer, una solución tampón, para llevar al pH entre 6,2 y 6,5, que es como desarrolla perfectamente el color. Bueno, y luego las características de los no oxidantes. Bueno, estaríamos hablando de cada tipo de biocida viene en función de su estructura química, o sea, son muy distintos unos y otros. La actividad es mucho más selectiva y el espectro de acción es más reducido que los oxidantes, pero son más estables y persistentes. Es una buena condición y no tiene tanta dependencia del pH. Y luego tienen, unos más que otros, una muy buena penetración en la biocapa. Y bueno, pues sí, de manera general, y es uno de los propósitos, se pueden complementar con otros biocidas no oxidantes, perdón, no oxidantes y oxidantes. La dosificación en este caso no es un continuo, sino es por choque y mantenimiento. Y ojo, estamos hablando de sustancias reactivas orgánicas y estos biocidas son tóxicos para humanos y animales. O sea, hay que andar con precaución con los biocidas no oxidantes. Tienen que estar inscritos en el ministerio y algunos, el gran problema que tienen es que la dificultad de tener un test kit que nos mida de forma sencilla el principio activo. En todo caso, respecto a los biocidas, y como conclusión, eh, no hay biocidas que cumplan todos los requisitos fundamentales que se requiere a un biocida, ¿de acuerdo? Entonces es recomendable usar más de un tipo de biocida y normalmente con otros tipos de aditivos, como son biodispersantes o inhibidores, para la mejora de los resultados. Mirad, un protocolo que me gusta a mí mucho y que se está utilizando
Por, poner un ejemplo, es, por ejemplo, sería una recomendación, pues, una dosificación en continuo de hipoclorito sódico manteniendo un residual entre 1 y 2 miligramos de cloro, más una dosificación también en continuo de un inhibidor de la corrosión. ¿Para qué? Para que aguante muy bien esas condiciones corrosivas de cloro. Y por último, estaríamos hablando de una dosificación semanal de un biodispersante, mejor si es en base a un tensoactivo de carácter no iónico, y esto sería para eliminar, por ejemplo, el biofilm, ¿no? Y facilitar el trabajo del biocida. Y intermitentemente, según el principio activo, dosificar un biocida no oxidante. O sea, y ya veis cómo secuencialmente y en estas condiciones vamos a funcionar muy, muy bien, sobre todo por la resistencia, tanto la resistencia intrínseca y adquirida de las bacterias. Bueno, vamos a ver la bacteria, los parámetros. Esta parte la vamos a ver rápida. Estaríamos hablando de parámetros, por ejemplo, hemos puesto como ejemplo el Real Decreto 865 en la tabla 1, en este caso para torres de refrigeración y condensadores evaporativos, donde nos aparecen todos los parámetros, pero luego nos aparecen unas notas. Y ya veis que en las notas, en todas ellas nos están apareciendo eh, los equilibrios químicos que tiene que tener el agua, tanto con tendencia corrosiva como tendencia incrustante. Nunca se deben de producir. Y hablo en la nota 2 como en la nota 3 como la nota 4. Y en la turbidez, ya veis que hay una anotación donde aparece UNF. Mirar, ya sabéis que aparte de UNF, hay equipos que nos dan la turbidez como UNT. Esta sería unidad nefelométrica de forma fina, la otra sería unidad nefelométrica de turbidez. Bien, os tengo que decir que con estos sólidos en suspensión por debajo de 40 UNF, aunque no son idénticamente iguales UNF y UNT porque están haciendo con emisiones, una en el infrarrojo y otra en el visible, sí podemos decir que son equivalentes los resultados de la medida de turbidez. Por tanto, nos valdría un equipo u otro, como vamos a ver a continuación. Bueno, el pH, que nos va a dar la tendencia ácida o alcalina en una escala de 1 a 14, vamos a tener siempre que cuando es bajo, menor, menor de 7, va a ser un agua corrosiva y agresiva. Va a tener una tendencia de corroer metales. Y al revés, con un pH mayor de 7, que va a coincidir normalmente con una agua cáustica incrustante, va a tener tendencia a hacer incrustaciones. Y hemos dicho que va a ser normalmente relacionada con una dureza alta. Y la legionela vive muy bien entre 5 y 8,5. Pero muy bien, perfectamente. Puede sobrevivir y crecer. Incluso en pH más extremos, entre 2 y 9,5 también puede ser preocupante e incluso puede sobrevivir. ¿De acuerdo? Y nos está diciendo que el agua en ningún momento podrá tener características extremadamente ni incrustantes ni corrosivas. Y esto nos dice tanto en la UNE 1030 como en el Real Decreto 865. Bien, vamos a poder medir por métodos químicos. En este caso sería el panel del tornasol, test kit o el fotómetro. Ya veis que hay cantidad de fotómetros que están midiendo el pH y nos preguntáis, eh, a veces hace unas medidas diferentes al pHímetro. ¿Mide bien el fotómetro? La respuesta, sí. La medida fotométrica de medida del pH a través del método rojo fenol mide muy bien. Y otra consulta que nos hace, sí, pero tiene un rango de medida muy corto, entre 6,5 y 8,5. Bien, es que esto no es un problema ya del equipo, eso es una limitación que tiene el propio indicador rojo fenol. Es una limitación porque pasa del color amarillo al rojo, claramente, entre esta posición de 6,5 a 8,5. Por lo tanto, ahí es donde podemos medir el pH. No hay otra posibilidad. Y luego sí puede haber alguna diferencia respecto al pHímetro por el tipo de agua, donde nos puede crear alguna interferencia. ¿Qué tipo de interferencia? Por ejemplo, en agua que tenga una salinidad alta. Entonces, ¿qué ocurre? Que
puede haber una coloración del indicador que no dependa solamente del pH, sino también de la naturaleza de la sal y de la concentración. Por eso que, por ejemplo, este método no es recomendable para aguas salinas, ¿de acuerdo? O derivados clorados. Si hay derivados clorados dentro de las muestras, puede destruir parcialmente al indicador. Y luego materia en suspensión. Una turbidez alta también puede ser una interferencia clara para este tipo de métodos de medida. Son fáciles de usar, baratos, bueno, tienen una mala resolución, peor que los métodos potenciométricos. Es nuestra recomendación. Yo siempre mido con un pHímetro. ¿Por qué? Porque puedo verificar, puedo ajustar y puedo calibrar. ¿Cuándo calibrar? Pues cuando veo claramente que no está midiendo bien o le está costando tomar la medida o por protocolo. ¿Cuántos puntos? 2 puntos de calibración. En el caso de aguas de instalaciones de riesgo, en esta yo pondría entre pH 7 y pH 10. ¿Por qué pH 10 y no pH 4? Porque ya os digo que la tendencia del agua suele ser una tendencia alcalina o básica. Entonces estaríamos hablando a medir el punto cero en pH 7 y la pendiente con la solución de pH 10. Por supuesto, hay que limpiar entre medida y medida en la calibración. Y luego, bueno, pues no se debe de contaminar las soluciones. Os puedo decir que la que más riesgo tiene es la de soluciones muy alcalinas, por ejemplo, la de pH 10, pero por contaminación con carbónico, y hay que andar con muchísimo cuidado, porque si tenemos mucho tiempo con el tapón quitado, pues bueno, vamos a contaminar antes. ¿Cuánto dura la solución? 2 años desde la salida de fábrica, si no se ha quitado el tapón. Si se ha hecho un primer uso, 6 meses. Y aquí lo que se recomienda es poner una pequeña etiqueta de la fecha de la abertura de la solución. No devolver la solución al buffer, ni introducir nunca el electrodo, pero son cosas obvias. Bien, respecto a las sales, esto es muy fundamental en la legionela. ¿Por qué? Sobre todo porque no tiene que tener ni debe de favorecer la conductividad, tanto las incrustaciones como la corrosión de las instalaciones. O sea, es un parámetro que debe de estar muy, muy, muy controlado. Por ejemplo, las torres de refrigeración lo haremos a través de la purga de la torre medida a través de la conductividad. ¿En qué valores? Pues viene en función del tipo de torre. Y esta información nos tiene que dar el fabricante y el tipo de material. Y lógicamente en función del agua de entrada. Y respecto al conductímetro, mirar, es muy dependiente de la temperatura. Normalmente el coeficiente de temperatura, que lo podéis mirar en vuestro equipo, debe de ser 1,9% por grado centígrado. También lo podéis poner en 2% por cada grado centígrado. Pero ojo, si vais a cambiar este dato, y la gente suele cambiar sin conocimiento, tenéis que saber perfectamente qué tipo de electrolito estáis midiendo. Si no, vais a caer siempre en el error de que ese coeficiente de temperatura no va a ser el correcto. Para este tipo de agua, repito, tiene que ser 1,9 o 2,0. Y luego, bueno, la mayor parte de equipos sencillos, que son los que me dicen en este tipo de actividades, suelen tener el coeficiente o el factor de temperatura normalmente ajustado a 25 grados centígrados. Quiere decir que con la solución de 1413 os da 1413 y os da muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando vayáis a comparar con los laboratorios, normalmente el mayor número de laboratorios en España, ese factor de temperatura lo tienen directamente, lo tienen acreditado a 20 grados centígrados. Y ojo, hay una diferencia entre, ya veis, 1413 o 1268 en función de que sea factor 20 o factor 25. Yo lo que os recomiendo lo siguiente, cuando vayáis a dar el dato de conductividad, tenéis que dar el valor en microsiemens centímetro, pero en un subíndice, si es que habéis hecho una medida de 20 o de 25 grados. ¿De acuerdo? 20 o 25 grados. Y luego está el factor de TDS. Normalmente los equipos ponen 0,5,
quiere decir que esto es un conductímetro que mide la conductividad y si el resultado lo quieres como sólidos disueltos totales, que es una medida del laboratorio gravimétrica, pero si quieres una medida a través de la conductividad, lo que hace el equipo es multiplicar por 0,5 o un factor que podéis ir cambiando. Pero ojo, no os alejéis mucho. Podéis ir a 0,6 en función de una mayor concentración de sales, pero tienen que saber perfectamente. Nosotros dejamos en 0,5. Conclusión, que debéis de conocer perfectamente las sales, por lo tanto el factor de TDS, y debéis de saber perfectamente el factor de temperatura, más el coeficiente de temperatura. La turbidez, pues es otro de los parámetros muy importantes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para que andar controlando la legionela debemos de tener un agua en unas condiciones prácticamente libre de partículas o con muy pocas partículas. ¿Por qué? Porque esas partículas van a ser los potenciales nutrientes de las bacterias. ¿Qué nos van a crear? Nos van a crear, si tenemos una concentración alta, nos va a crear, nos va a facilitar la formación de biocapas, biofilm. ¿Por qué? Porque van a crear fangos. Entonces, para limitar todo ello, lo que vamos a hacer es trabajar muy bien con filtros previos, eh, eh, trabajar con flujos de agua adecuados para evitar que que precipiten y vamos a utilizar biodispersantes en caso de tener problemas mayores. Porque vuelvo a repetir, la biocapa y el biofilm es uno de los mayores riesgos donde la legionela se nutre y por otra parte se, se protege de la acción de los biocidas. En las torres de refrigeración estamos por debajo de 15 UNF, pero yo bajaría incluso mucho más. Ya hemos dicho que podemos medir con un equipo infrarrojo o un equipo de luz visible. Los dos nos van a dar muy bien la información, uno a través de la ISO 7027 y otro con la USEPA 180.1, pero los dos nos van a dar muy bien la información y de hecho van a ser equivalentes. Es igual que actúe como nefelómetro, en modo ratio o non ratio que tendrán los equipos. Eso vosotros no os importa demasiado. Lo que no nos va a interesar es que sea una medida de atenuación. Ese no vale. Tiene que ser una medida de dispersión de la radiación. Y vamos al equilibrio químico del agua. Actuaríamos como balance químico. Nos va a informar sobre la tendencia corrosiva o la tendencia incrustante. A mí, en la legionela es casi lo que más me interesa. Vamos a tener en cuenta el pH, la temperatura, la alcalinidad total y la dureza cálcica y los sólidos totales disueltos. Este va a ser el factor que nos va a dar la constante en la fórmula de sumandos que vamos a ver a continuación. Y existen varios métodos para poder calcular el índice de Langelier, el Reinhardt, el balance de Taylor, hay varios. Nosotros utilizamos siempre el índice de Langelier, sobre todo por facilidad. ¿Y qué nos dice el índice de Langelier? Bueno, pues hace mención, por ejemplo, dentro del Real Decreto 865, el anexo 1, donde nos dice que el agua, y repito porque ya hemos dicho varias veces, en ningún momento podrá tener características extremadamente incrustantes ni corrosivas. Entonces se recomienda calcular el índice de Reinhardt o de Langelier para verificar esta tendencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una fórmula. Ya veis ese sumando de índice de Langelier igual a pH más factor de temperatura más factor de dureza más factor de alcalinidad menos 12,5. Y hemos dicho que esta constante, menos 12,5, va a poder variar sensiblemente en función de los sólidos disueltos totales. Entonces hay tablas donde podremos ver en función del tipo y concentración de sales esta constante para aplicar al sumando. Y lo haremos a través de una tablas que las podéis encontrar en cualquier sitio y bueno, que no hay problema, quiero decir, para localizarlas. Y haríamos lo siguiente, índice de saturación de Langelier igual a valor del pH, por ejemplo, para valor de factor de temperatura. ¿Dónde sacamos este dígito? Pues vamos a la columna de temperatura, por ejemplo, que sean 24 grados o 25. Entonces estaríamos hablando que el factor de temperatura a 25 grados, el más próximo sería 24, por lo tanto 0,6. Y así con el de dureza y con el de alcalinidad. Y
iríamos ya directamente a interpretar los resultados. Si nos da entre más menos 0,5, esta fórmula, sumando, vamos a tener el agua perfectamente equilibrada. Si es que nos da un valor negativo mayor cuanto más nos alejemos de menos 0,5, nos va a dar una tendencia corrosiva o una tendencia incrustante al revés, si nos da un valor superior a más 0,5. ¿De acuerdo? Por tanto, índice Langelier 0 indica perfectamente agua equilibrada. Si es negativo, nos da una tendencia corrosiva. Y si nos da positivo, pues va a tener una tendencia incrustante. Es muy importante, hacerme caso, el índice Langelier. Para la dureza, y siempre relacionados con el índice de Langelier, bueno, ya sabéis que la dureza indica, ya hemos dicho antes, la cantidad de sales, de calcio y de magnesio que están disueltas. Lo podemos expresar como grados franceses o carbonato cálcico. Ya sabéis que representa 1 a 10. Y dentro del tipo de dureza podemos hablar y podemos medir como dureza cálcica o dureza magnésica, dureza total, corresponde a la suma de las dos. La dureza carbonatada, que también se llama en muchos sitios dureza temporal, es aquella que se elimina por ebullición. O la dureza permanente, que corresponde propiamente a las sales de calcio y magnesio, que no se va por ebullición. Bien, para el cálculo del índice Langelier se considera exclusivamente el valor de la dureza cálcica. Y el tema es muy sencillo, es porque estamos calculando con índice Langelier el índice de saturación del calcio. Y tendríamos que tendrá una tendencia corrosiva con una dureza baja, que podemos llamar agua blanda o muy blanda. Estaríamos hablando entre 0,89 miligramos litro como carbonato cálcico. Y al revés, un agua muy dura tendrá una tendencia incrustante. Puede ser, por ejemplo, con una concentración superior a 534 miligramos litro o 53,4 grados franceses. En el caso de la alcalinidad, aquí ya sabéis que nos indica la cantidad de sustancias alcalinas como carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. También expresamos como carbonato cálcico y actúan como soluciones tampón, estos como soluciones muy reguladoras del pH del agua. Y la concentración relativa de carbonatos o bicarbonatos e hidróxidos depende fundamentalmente del pH. Por ejemplo, la alcalinidad total se puede expresar como alcalinidad total, y también se puede llamar alcalinidad M, o, por ejemplo, para calderas y tal, la alcalinidad simple, que es la alcalinidad P. Cuando utilizamos una titración o una titulación, el primero se hace un viraje de 4,5 y la alcalinidad simple, el viraje va a ser a 8,3, que nos va a informar sobre el contenido de hidróxidos alcalinos y la mitad de carbonatos. Bien, para el índice de Langelier vamos a utilizar simplemente el alcalinidad total, el título alcalimétrico total. Repito, para la dureza cálcica y el título y la alcalinidad total. Bien, terminamos con el hierro. Es fundamental medir el hierro. ¿Por qué? Porque es el ion más importante o de los más importantes para el desarrollo de la legionela. Nos va a dar información clara del proceso de corrosión y la cuantificación de la corrosión. Nos va a apoyar para conocer esa tendencia. ¿Por qué? Porque las bacterias actúan sobre el hierro, también sobre otros minerales disueltos y van a originar, pues como hemos comentado, fangos, residuos, compuestos corrosivos. Y luego, bueno, pues también van a contribuir a las incrustaciones, ojo. Entonces, la concentración máxima tiene que ser 2 miligramos litro como hierro total. ¿De acuerdo? Hay varios métodos, nosotros estamos midiendo sobre todo con fenantrolina. Pasamos todas las formas de hierro al estado ferroso y en azul pues lo medimos. Vamos a ver ya equipos. Mirad, este es el que ya conocéis, el maletín de Legionela, para que tengáis información. Con un equipo mediremos el cloro, la turbidez y el hierro total, y con el otro estaríamos midiendo el pH, la conductividad y los sólidos disueltos totales. Este es un
diagrama típico de lo que es una torre de refrigeración. Ya veis ahí la propia torre con el intercambiador, eh, tenemos el conductímetro y luego tenemos ahí la purga automática del agua, fundamental. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y vamos a ver también la dosificación en función del caudal, ¿eh? Tanto del inhibidor de corrosión como el antiincrustante. Pues está temporizado o puede ser con un contador de impulsos. Y luego con una medida automática, en este caso, porque es un equipo de dosificación de biocido oxidante, mediremos en continuo y dosificaremos en continuo. Fijaros, esta es una instalación que le hemos hecho, esta concretamente es para bromo, esta es para DBNPA. Es un bromo orgánico, va muy bien, está funcionando a las mil maravillas. Esa es la purga, para que tengáis información. Este sería un controlador de conductividad con su sonda correspondiente. Haremos entrar el agua y en función del punto de consigna que hemos asignado al controlador, si mide por debajo, actuará sobre esta electroválvula y ya empezará la purga a funcionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que mida de nuevo por encima del punto de consigna que hemos ajustado. Y tendremos la dosificación del inhibidor, tanto de corrosión como antiincrustante, y la dosificación temporizada de un biocida no oxidante. Ya ves, esta es una dosificación de biocida oxidante más biocida no oxidante más purga automática con inhibidores. Es una instalación completa para todas las torres de forma consecutiva que va muy bien. Y esto es ya cómo se interpreta la dosificación en la torre de un control automático de biocido oxidante con un control de purga y dosificación del biocida no oxidante. Muy bien, 1 hora, 1 minuto. Hemos terminado muy bien, justo en el tiempo que teníamos asignado. Y bueno, a menos a ver si puedo contestar alguna de las preguntas. A ver, 3 o 4. No puedo más. Que sepáis que os iremos escribiendo contestando a cada una de las consultas que nos hayáis hecho y os haremos directamente a vuestro correo, de forma personalizada a vuestro correo electrónico. A ver, esta. ¿Puedo cambiar de método de análisis para mi biocida? No. A ver, en el caso de biocidas oxidantes, no habría un problema mayor, pero que tampoco es recomendable. Pero para los biocidas no oxidantes, no. El fabricante del biocida os tiene que proveer de un sistema de medición que sea adecuado. Además, tiene que dar información de neutralizante específico, eh, así también como las fichas técnicas y fichas de seguridad. Por lo tanto, eso está acotado al fabricante del biocida. ¿Cómo valora las isotriazolonas? Hombre, ya os he comentado, mira, nosotros nos interesa mucho porque nos ha ido muy bien, actuando además de forma complementaria con biocidas oxidantes, tanto cloro como bromo, nos ha ido muy bien. Es un biocida que eh, es, a diferencia de otros biocidas no oxidantes, es bastante efectivo y además en un amplio espectro. Y aparte también en un amplio rango de pH. Le puede afectar eh, muchos sólidos en suspensión, la presencia de dureza, amonio, cloruros, también la turbidez, ¿de acuerdo? Y hemos dicho antes en la proyección que le cuesta penetrar en la biomasa. Y en estos casos va mucho mejor si se añade y se complementa con un biodispersante. Pero bueno, como conclusión, muy bien. A ver, otra. Esta sí que me interesa. Siempre que se mida el cloro libre, ¿se debe de medir el pH? La respuesta es sí.
Sí, porque tú puedes tener información de la medida de cloro libre, ¿eh? Pero si no sabes a qué pH lo has hecho, tú no puedes tomar decisiones de concentración, por ejemplo, porque no sabes cómo estás. Hablo del cloro, ¿eh? No, no, es que no puedes saber si está como ácido hipocloroso o como ion hipoclorito. No te obligan a apuntar, a anotar las dos, pero para mí es una exigencia que el que mira el cloro tiene que conocer el pH de ese valor. Y de hecho, cuando se van a las torres y cuando vais a hacer los mantenimientos y el control de datos, tenéis que anotar las dos, cloro y pH. ¿Es obligado emitir el índice de Langelier? Pues lo mismo, no, no es obligado. ¿Eh? Eh, el anexo 4 pues, plantea como una recomendación, pero yo creo que es muy interesante tener esta información porque hacerme caso, tenéis que conocer perfectamente la tendencia del agua que tenéis. Si va a tener una tendencia desajustada o equilibrada, va a tener una tendencia corrosiva o incrustante. Y a la última, y también con el índice de Langelier, ¿por qué tengo que tener en cuenta la dureza cálcica y no la dureza total? Ya hemos dicho, el índice de Langelier lo que analiza es el índice de saturación del calcio, por lo tanto, que estaríamos hablando de dureza cálcica. Bien, una hora 6 minutos no nos da tiempo de más. Bueno, agradeceros vuestra participación y, como siempre, convocaros para la siguiente webinar, que ya os hará llegar las fechas y el contenido del mismo. Muchísimas gracias.